Voy a hablar a tono personal, a tono específicamente personal, porque a su vez, aparte de estar en el CETAM, aparte de estar en el programa interdisciplinario de la UBA en transporte, estoy en el IAT y a partir también de estar en el IAT, he tenido la posibilidad de tener acceso a alguna información, tanto de la DIF y de la SOPSE, en términos de algunos proyectos que se están gestionando en este tiempo. Pedí autorización tanto a los dos organismos para mencionarlos. Desde ya hay algunos datos que no van a estar acá, que podrán estar en el futuro cuando ambos organismos decidan publicar este tipo de información y hacerlo más público. Pero en principio me he tomado la molestia de decir, bueno, a ver, pensemos justamente para La Plata, pensemos a La Plata y pensemos a la integración ferroviaria en términos regionales, en términos de la microrregión y en términos de la macrorregión, es decir, de la región metropolitana en su conjunto. Pensar hoy La Plata como una microrregión es valioso, es importante, los trabajos que hemos visto hace un ratito van a esa dirección y son extremadamente valiosos, pero si uno tiene que pensar en un modo masivo como el ferroviario, uno tiene que pensar en una escala un poquito más grande. Y en ese sentido me parecía que es fundamental la posibilidad, la posibilidad concreta, real, ahora del nuevo puerto de Plata, en el sentido de que hoy por hoy, así como vemos en este planito, que surge ni más ni menos que de la propia empresa, vemos que tenemos la enorme factibilidad de que el ferrocarril capte algo de ese tráfico, en el sentido de que la sobreinfraestructura que había que hacer para dotar al puerto de un acceso vial no están terminadas. Ni van a estar terminadas ni licitadas en muchos casos, como es el caso de la Ruta 6, como es el caso de la Presidente Perón. ¿Sí? Vamos a tener algunos casos para el Presidente Perón alrededor de, con toda la buena voluntad, unos 8 años entre los procesos de licitación y los procesos de adjudicación como para terminar de ser realizada. Y en el caso de la 6, y no sé, digamos, la 6 se presentó como 20 veces ya, se inauguraron pedacitos, etcétera, hasta terminar la 6 para acceder al puerto, vamos a tener también bastante tiempo. Y ahí el ferrocarril tiene una ventaja que habría que ver si la puede llegar a aprovechar. Cuento que la 6, perdón que te interrumpa, la 6 la quieren hacer en el gálibo del tránsito del... Sí. Entonces, la idea es trabajar esto y ver qué cosas se están pensando desde el resto de los organismos. En este caso, esta es una mezcla de los mapas que está pensando ADIF y la SOPSE, es una mezcla de los dos, no tiene que ver específicamente con uno de los organismos, pero básicamente esta es la situación actual que plantean. Y en el caso de La Plata, fíjense que la tenemos como cabecera en este momento, con el proceso, como está en colorcito rojo, implica que está en el proceso de electrificación, y eso le va a dar, por lo menos desde el punto de vista de los pasajeros, probablemente una mayor frecuencia, no un mayor tiempo de velocidad, porque de hecho se estima mejorar entre 3 y 4 minutos, lo cual no es mucho. Sin embargo, sí en la cantidad de frecuencias, eso sí, por la cantidad de formaciones que se están incorporando. Desde ya que La Plata no va a ir con formaciones nuevas inicialmente, va a ir con formaciones, con las viejas formaciones, viejas y buenas, formaciones que actualmente están circulando, que deberán ser reformadas por algún otro tipo de condicionamiento específico. Y fíjense que hay un enlace que no está... ¿Dónde es esto ahí? No, vamos de vuelta. ¿Cuál es el que viene ahí? Hay un enlace por ahí. Bueno, después lo vamos a ver más en detalle en el próximo. Va a ser más fácil. Que en este momento no se está invirtiendo, que es lograr que el viejo ferrocarril Aedo-La Plata esté terminado su conectividad, como para poder favorecer por esa vía no solo un potencial de pasajeros, sino principalmente un potencial de cargas. Hoy tenemos que hacer un montón de malabarismos, digamos, en materia ferroviaria para armar y desarmar convoys para lograr llevar a La Plata por la trocha ancha carga con algún tipo de calidad de servicio. Bueno, esta es la situación actual de la línea Roca. En rojito, como ven, está todo el proceso de electrificación. El enlace Bosque-Villaliza es una obra diésel que se está tratando ahora de licitar el recambio de los durmientes, básicamente. Y después la obra hasta Hospital San Martín, que también está en proceso de licitación, en realidad de factibilidad. Creo que ya terminó la factibilidad, está en un proceso previo a la generación de la licitación
para el cambio de durmientes. Acá hay una discusión respecto de si se levanta la vitrocha o no, hay toda una discusión que tiene ADIF en este momento y que todavía no ha terminado de debatir ni de discutir. Bien, en esta mezcla entre lo que relevó el instituto, tanto de SOPSE como de ADIF, aparecen estos proyectos. Extensión del ramal Constitución de La Plata por 2 circuitos. Uno, La Plata-Río Santiago, son 7 kilómetros de extensión, y esto está básicamente piloteado por ADIF. SOPSE lo tomó y dijo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Llevamos pasajeros? No, bueno, vamos a ver. Está en un proceso de que quieren ahora aparentemente llevar pasajeros, ¿sí? Y lo mismo pasa con La Plata Circunvalación. En realidad ADIF lo único que quiere es recuperarla para el tráfico de cargas. Y bueno, SOPSE está pensando que también podría ser una misma operación, y de hecho se plantearon una alternativa B, una alternativa A, una idea de lanzadera de servicios diésel y después electrificar, y que las formaciones que terminan en La Plata terminaran algunas en Río Santiago y otras en la estación Circunvalación o algún lugar por el estilo. Eso hoy está debatiéndose, están haciendo los estudios respecto de los costos que demandaría este tipo de inversión en materia pública. Y el otro problema es la alternativa B, la solución es tipo tren universitario, es decir, tranviario, pero en ese caso tenemos un problema importante un problema no importante, pero un problema solucionable, pero más complejo para materia ferroviaria, que es la convivencia del tráfico tranviario versus el tráfico ferroviario, etc. Y el segundo punto, que es absolutamente fundamental para la región, es la electrificación de Bosques Villaliza. Esto nos permite correr un montón de servicios que hoy no son posibles de ejecutarlos y que podrían darle alternativas de conectividad a la región, como por ejemplo llevar una línea entre Retiro, por ejemplo, y La Plata, ¿sí? Hoy podríamos hacerlo por el enlace Aedo, Caseros, Aedo, Temperley y Villaliza y La Plata. Hoy podríamos hacer ese servicio, hoy lo podemos correr inclusive, podríamos correrlo mañana si quisiéramos, con algún grado de complejidad de servicio, con un tren por hora, etc. De hecho hay estudios que la misma SOPSE realizó y consideró que podemos correr una tripla con algún buen nivel de servicio, un tren por hora, en ese caso por la ventana horaria de las cargas entre Aedo y Caseros. Y obviamente electrificado, esto se potencia mucho más y habría algunas otras alternativas. Y la otra cuestión, bueno, podemos correr trenes en teoría de Luján a La Plata, podemos correr trenes en teoría de Pilar a La Plata, etc. Habría muchas otras alternativas para tratar de cambiar un poco el eje de que todo el ferrocarril va y viene a Buenos Aires, ¿sí? O va y viene a Constitución. Y la segunda es la construcción de una segunda vía de circuito. Esto es La Plata-Bransen, esto sí está en estudio bastante avanzado, con un financiamiento internacional. Acá sí hay mucha plata invertida para tratar de hacer un anillo que no llega a La Plata, llega un poquito antes, se desvía hasta Bransen, y ahí la idea es empalmar con el ramal a Korn y hacer un enlace segundo que también permitiría a ciertos pedazos, digamos, ciertas partes de la microrregión también tener nuevas estaciones para el transporte de pasajeros. Esta es la situación futura, la idea es que aparezca ese segundo enlace, y la idea que tiene SOPSE, esta no es ADIF, esta SOPSE, es llevar a los 100 kilómetros el acceso ferroviario en toda la región. Por eso tenemos en el mapa siguiente tenemos que se quiere llegar a Areco, se quiere llegar a Mercedes con dos trenes, se quiere llegar a Lobos, a Monte y a Chascomús como alternativas para el transporte urbano. Obviamente esto es un estudio a 15 años que están haciendo ellos. La idea es plantear algunas de estas alternativas a 20, no a 15, ¿sí? Pero bueno, esas son las cosas que se están debatiendo. Y en ese marco hay uno de los factores potenciales ferroviarios que no se está viendo y que es el ferrocarril provincial. Y en ese sentido queremos también hablar al respecto. Algunas cuestiones de recuperación, es cierto, el famoso tren universitario está corriendo, creo que sigue corriendo sin ningún tipo de inconvenientes, pero bueno, es un tren que genera para el mundo ferroviario genera una serie de inconvenientes enormes, muy grandes, por el tipo de formación que corre, por el tipo de frecuencias, por el señalamiento, por un montón de cosas que al tener una dinámica más tranviaria que ferroviaria le genera al ámbito ferroviario, a los que son
a los que gestionan el ferrocarril un problema, ¿sí? Y a su vez, como es fuertemente deficitario, bueno, siempre está la presión de la misma SOPSE de ver qué se hace con eso, si se cierra o no se cierra, si se mantiene o no se mantiene, quién lo financia, etc. Es decir que ahí hay una problemática porque está dentro de esta cabeza por ahí de muchos ferroviarios de que son incompatibles los modos, ¿sí? En todo el mundo tren-tram es una realidad en gran parte de Europa, estas cuestiones de los ferrocarriles que son ferrocarriles en regional y se convierten en tranvías cuando entran a las ciudades. Eso, hay tecnologías para hacer eso, muchos de los también es cierto, no estamos comprando ferrocarriles para hacer eso, pero se podrían tranquilamente realizar. Y también está una iniciativa, no es nueva es el recorte del periódico, que es llevarlo también a hacer una alternativa adicional con los viejos coches nonos, también para el lado de puerto. Respecto al P1, un montón de propuestas. En los últimos 10 años, ahora lo vamos a hacer en alguna otra fila, hubo 7 propuestas. En solo 10 años, 7 propuestas para rehabilitarlo de alguna manera. Algunos con muchos estudios, algunos con financiamiento internacional, algunos prefactibilidad, otros factibilidad. Hubo de todo. Este es un esquema que hizo la Unidad Ejecutora Provincial Ferroviaria, y este es de 2005, en el cual planteaba de que la única posibilidad de realizar un servicio relativamente eficiente era en viaducto, por lo menos en la parte usurpada de la parte central lo más cercano a la ciudad de Buenos Aires, es decir, toda la zona de Avellaneda, toda la zona de Quilmes y más, que estaba fuertemente usurpado esos terrenos. El ferrocarril P1 no corre desde los años 70, 77, fue en teoría la fecha de defunción del ferrocarril, en realidad fue bastante antes, ¿sí? Pero el 77 es la fecha formal, aunque el último tren corrió en el 93 y extrañamente sirvió para una campaña electoral, ¿sí? Porque efectivamente el último que lo corrió fue un viejo candidato en ese entonces a presidente. Y efectivamente ese tramo está complicado, ¿sí? Todo el tramo que vemos en rojo siempre fue etapa 2, lleguemos a La Plata en la etapa 2, ¿sí? A ver si solucionamos el tema de la demanda. ¿Y la demanda dónde está? Y la demanda está en los primeros partidos del conurbano, donde tengo densidades. El concepto de vuelta de muchos de estos planes es hay que satisfacer demanda. El transporte sirve para satisfacer demanda. Y el transporte ferroviario es particularmente, así como el subterráneo, no sirve, si bien sirven para satisfacer demanda, en realidad promueven demanda. El concepto es diferente. Entonces, habría que pensar, en vez de satisfacer demanda, en generar oferta. Y a partir de la oferta, vemos qué podemos armar. La otra cuestión que tuvo prefactibilidad y factibilidad fue el estudio para hacer una opción BRT. También la opción BRT terminaba en algún lugar de Francisco Solanos, en algún lugar cercano a el intercambio ferroviario con la línea Roca. Y efectivamente pensaban la primera etapa y llegar a La Plata, olvídate, no tiene ningún sentido, ¿sí? Este proyecto pensaba en ese primer tramo, en el tramo relativamente rentable, y obviamente la idea de operación, esto es de 2007, esto lo pagó el Consejo Federal de Inversiones, y el Banco Mundial detrás, obviamente, que ponía la plata para el CFI, y esto en realidad, la vinculación tenía que ver con transformarlo en este modelo y con hacer una estructura de intervención urbana, en el cual también había algunos componentes de reconversión de parte de esos barrios, con reconversión de las estaciones. Como un BRT tiene la posibilidad de tener muy poco espacio destinado para el uso de intercambio en estaciones, la gran mayoría de los espacios de estaciones podría reconvertirse a, no sé, hoy diríamos procrear, ¿sí? Pero en ese entonces podría haber sido cualquier otra alternativa de inversión inmobiliaria. Y básicamente esto también está atado a una ola inmobiliaria, ¿sí? Después hubo otra propuesta, la última, la del año pasado, tiene que ver con ese recorrido del Tren del Sur. Cada cual le pone un nombre diferente, porque siempre hay que tratar de ver si es algo marketinero esto. Hay algunas soluciones que hasta plantearon cuáles serían los enlaces con el ferrocarril, en este caso Roca. En ese sentido habría que retrocharlo y hacer trocha ancha para compatibilizarlo. Pero ahí los ferroviarios se oponen, porque dicen, si lo retrochamos y ponemos trocha ancha, entonces tengo que pensar en un puente más por el Riachuelo, porque entonces no voy a poder llevar tanto tráfico con solo 4 vías sobre el Riachuelo. Pensemos 6, ¿no? Ya que está, pensemos 8, porque queremos tener
presupuestos suficientes como para correr una gran cantidad de trenes. Con un buen sistema de señales, muchachos, se pueden correr cualquier tipo de trenes con 2 vías, con 3 vías, con 4 vías, y si tenemos 6, maravilloso, pero con 4 se pueden hacer. Es más, con un buen sistema de señales, con 2 vías alcanza y sobra, ¿sí? Entonces, también hay que pensar un poquito también eso. Pero 7 lanzamientos entre un caso y otro caso. Esta fue la última, esta es de la Agencia Metropolitana de Transporte. Existe una agencia, perdón, provincial de transporte, existe una agencia provincial, es algo que cada vez que hace un anuncio digo, uy, qué bueno que exista, y cuando entro a la página web no tienen nada, y cuando lo llamo por teléfono, alguien te atiende más, está todo bien, pero no mucho más que eso, y una sola vez. Un minuto, me queda el minuto necesario para lo último. Bien, propuestas entonces para la conectividad. Esta es la malla que hoy tenemos. Esta es la malla potencial. Obviamente un montón de estas cosas están usurpadas, un montón de estas cosas están en absoluto desuso, pero quiero recuperar algunas ideas de los planes de ADIF y de SOPSE, recuperar alguna idea de las posibles variantes del P1 y básicamente la conexión con Tecplata, porque el ferrocarril siempre es viable a partir de su carga, ¿sí? Pasajeros podemos correr, está bárbaro correr pasajeros, pero la justificación económica del ferrocarril no está en los pasajeros, está en la carga. Si el ferrocarril de pasajeros debe ser necesariamente subsidiado porque cumple una función social. Y como cumple una función social no puede ser rentable si no es mediante la posibilidad de algún esquema de subsidio, algún esquema de compensaciones y algún esquema de vinculación con, por ejemplo, la renta. Perdón, ¿te puedo agregar un detalle? Después cerramos esto porque estamos con un minutito y después intercambiamos. Bueno, esta es una variante, esta es la que estamos proponiendo en algún momento, estamos proponiendo nosotros. En azul está la roca actual, en celestito están los enlaces que también la DIF y la SOPSE está haciendo. En el caso particular de Río Santiago y el acceso al puerto, más allá de que algunas variantes no se ponen de acuerdo sobre cómo llegamos a Tecplata y ese tipo de cosas, hay un problema de competencias acá, algunas cosas pertenecen al puerto, otras cosas pertenecen a la nación, etcétera. Y otras cosas pertenecen a DIF, pero otras cosas quedan en el residual de Ferrocarriles Argentinos, por lo tanto DIF no tiene competencia. Entonces hay un montón de cosas ahí que hay que trabajar y esos probablemente sean los que más tiempo vayan a demorar. Y la otra en la roja es lo que hoy tenemos como P1 con la primera traza, y si nos fijamos, a su vez, acá no trajimos el mapa, estuvo bárbaro el mapa que mostró Laura respecto a cómo están creciendo la microrregión. Vamos a ver que la traza del P1 es la traza que más crecimiento ha tenido en los últimos 10 años en el sector sur y sudeste, ¿sí? Entonces ahí estamos generando un montón de infraestructura en estos momentos, obviamente sin servicios, pero sí procrear es un montón, y efectivamente están sobre una traza que hoy no tiene uso, ¿sí? Una de las posibilidades es que en vez de hacer el enlace hasta Korn, o hasta Brance, que también está bueno, no digo que no esté mal, el segundo enlace que propone la SOPSE, que me agrega una cantidad de kilómetros importante, una cantidad de kilómetros recorridos muy grande para el ferrocarril, pero que complementa la idea del enlace y es interesante. Estamos proponiendo un enlace que es 7 veces menor, ¿sí? 7 veces menor implica menor rodamiento de cada una de las formaciones, menor tarifa, etcétera, 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 ¿sí? Que es complementarlo por la traza del P1 y luego enlazarlo en principio con la roca. Primero, eso habría que estudiarlo, habría que ver si seguimos después, pero esta es una de las alternativas que se puede plantear, que puede llegar a vincularse, porque ahí también tendría una alternativa para llegar antes a Temperley, para desviar tráfico de cargas a la noche, etc. Con esta problemática del ruido, obviamente, habría que ver por dónde pasa la carga a la noche para el puerto, que sería también otra posibilidad. Obviamente hay que estudiar muchas más de estas alternativas. Esta es una variante. En realidad lo que trata de hacer esta variante es tratar de recuperar de todos los planes que hoy están en ejecución y que hoy están pensándose, tratar de aunarlos en algún tipo de sentido, ¿sí? Y que ese sentido sea sistémico, y que ese sentido tenga en cuenta particularmente cómo vamos a acceder a la carga de Plata, porque ese es el verdadero secreto para que el puerto de la Plata sea exitoso y a su vez para poder hacer a futuro que estas trazas, cualquiera sea de las variantes que se utilicen, empiecen a ser relativamente rentables, que algo de esta inversión que está haciendo la sociedad, cambiando vías, electrificando y demás, vuelva mínimamente a partir de la reconversión del sistema de cargas. Así que hasta ahí llegamos.